Capítulo 17 y su verso 2 en adelante. Damos la gloria a Dios, porque Él es el único que se merece toda honra. Gloria a Dios, aleluya. Cuando todo lo tenga, me contesta con un amén. Amén. Lucas 17, su verso 11 en adelante. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Yendo Jesús de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor amado, venimos una vez más, Dios mío, delante de tu presencia, Señor amado, pidiéndote, Dios de gloria, que seas tú tomando el control, Padre, en esta palabra, Dios mío eterno, que seas tú, bendito Dios de gloria, ayudándonos, Dios mío, para poder hablar esta palabra, Señor amado, bendito Dios, te pido, Dios mío, que uses mi vida, Dios mío amado, para que somos encendidos de mi boca, Dios mío, que yo pueda hablar, Dios mío amado, tu palabra, Dios mío amado, palabra tuya, Padre, no de hombre, Dios mío amado, aleluya. Bendito Dios, mi vida, Dios mío amado, que esta palabra pueda caer, Dios mío, en un terreno fértil, Dios mío, que esta palabra le efecto, Dios mío, por el cual usted la ha enviado, Señor. Sabemos, Padre amado, aleluya, que es tu palabra, Dios mío, que es tu consejo, Dios mío. Habla mi vida, así como la vida de mis hermanos, conforme a mi corazón, Dios mío amado, en el nombre de tu amado Jesús, Padre, te lo pedimos, Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya. Bendito Puede tomar sea asiento, amado hermano. Vamos a meditar unos minutos, amado hermano, en esta poderosa palabra. Vamos a meditar, amado hermano, bajo el tema: una generación sin agradecimiento. Vamos a meditar bajo ese tema, amado hermano. Dios me daba ese tema, amado hermano, mientras yo leí esta palabra. alabado Jesús. Veía, amado hermano, en esta palabra que eran 10 hombres. Que eran 10 hombres los que necesitaban un milagro de Dios. Gloria a Jesús. La Biblia relata que eran 10 los que estaban esperando recibir el milagro de Dios. Dios iba pasando, amado hermano, por esas aldeas, y ya se había rumorado que Dios sanaba, que Dios podía hacer milagros, y la gente estaba siempre a la expectativa. A través de la Biblia vemos mucha gente que estuvo a la expectativa de cuando Jesús pasaba, amado hermano, porque ellos sabían que Dios podía hacer un milagro en su vida. Amén, Estos eran 10 los que estaban necesitados. gloria a Dios. Y cuando le gritaron al Señor, dice en el versículo, Aleluya. en el versículo 13, dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10, amado hermano, tenían las mismas similitudes. Los 10 querían el mismo favor. Los 10 querían recibir el milagro de Dios. Y Dios es grande y poderoso. Y Dios no hace excepciones de personas. Dios conocía los corazones de los 10. Dios conocía sus pensamientos. Él sabía quién iba a regresar a glorificarle, porque Él lo sabe todo.
Él es omnisciente, Él es omnipotente. Él, antes de que nosotros venga un pensamiento a nuestra mente, Él ya lo sabe, porque Él lo sabe todo. Él ya sabía, pero Dios, amado hermano, en su infinito amor, en su infinita misericordia, Él no solo le hizo el favor al que iba a regresar, Él hizo la obra, Él hizo el milagro a los 10, amado hermano, y dio esta enseñanza, amado hermano, muy grande, muy maravillosa, amado hermano, donde vemos que solo uno tuvo la valentía de venir nuevamente a darle gracias a Dios, amado hermano, y vemos a través de los tiempos, amado hermano, que esto no es de ahora, que esto no es de ayer. Vemos siempre, amado hermano, que hay personas, amado hermano, que recibimos el milagro del Señor y no los regresamos a darle gracias a Dios, no los detenemos para decirle a Dios gracias, gracias Señor porque me alcanzaste donde yo estaba perdido, gracias porque tu misericordia llegó cuando yo más te necesitaba, gracias Jesús. No los detenemos, iglesia, a decirle al Señor gracias por lo que tú haces en nuestro día a día, gracias por mi familia, gracias por mis hijos. Somos a veces mal agradecidos, iglesia, con nuestro Dios, pero que Dios tenga misericordia, hermano, porque nosotros necesitamos, somos los que necesitamos el milagro de Dios. Siempre vamos a ser el ser humano el necesitado del milagro de Dios, pero vemos que Dios es un Dios, amado hermano, que tiene mucha misericordia. Él tiene sus brazos extendidos, amado hermano, para dar amor, porque Él es amor. Miramos las similitudes que tenían estos hombres. Los 10, amado hermano, estaban enfermos. Los 10 miraron la misericordia de Dios. Los 10 pudieron ver. Durante nosotros necesitamos el milagro de Dios. Podemos ver que Dios tiene misericordia. Amén, todos podemos echar de ver eso, que Dios es un Dios que tiene misericordia, amén, que tiene amor para dar. Amén, pero a la hora de ir a dar agradecimiento, siempre, hermano, en la Biblia habla que son pocos. Son pocos los que vienen y le reconocen a Dios. Son pocos los que vienen a darle gracias a Dios. Son pocos los que se postran a adorar a Dios, amado hermano. Pero qué bueno que Dios nos deja estos ejemplos, amado hermano, para que nosotros, como hijos del Señor que somos, como iglesia del Señor que estamos perseverando, hermano, siempre tengamos en mente que Dios va a hacer el milagro porque Él vino a buscar y a salvar siempre lo que estaba dañado. Dios va a hacer el milagro porque Él es un Dios justo, un Dios poderoso, pero siempre Él esperaba, porque Él le pregunta, hermano, en el versículo 17, y le dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los otros 9 dónde están? Dios sabe, amado hermano, que eran 10 los que había salvado, que eran 10 los que tenían que venir a Él. Dios hizo el milagro, amado hermano, Él lo hace. Para Él no hay nada imposible. Pero vemos, amado hermano, más adelantito, nosotros ahí mismo podemos ver, amado hermano, que le dice en el versículo 19, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El que regresó no solo pudo recibir sanidad, el hombre quería sanidad, Dios hizo el milagro, porque para Él no hay nada imposible, pero al venir Él, al postrarse delante de Dios, al venir a adorarle, Dios también le dijo, tu fe te ha salvado. Ahí vemos que Dios le regala también la salvación, no solo lo sana, no solo lo limpia de la lepra, hermano. Esa lepra que estos hombres tenían era una enfermedad, en esos días era una enfermedad incurable, que la gente estaba fuera de donde estaba la demás gente congregada, los tenían fuera, hermano, porque era una peste, eso era algo bien terrible tenerlo, hermano, y ellos estaban fuera, hermano, con la misma condición, pero dieron ese grito de auxilio, dieron ese grito donde Dios iba pasando, y usted puede esta noche, usted puede pegar también ese grito de auxilio, porque Dios nos va a escuchar, hermano. Él tiene siempre su oído puesto cuando nosotros estamos pasando necesidades, cuando estamos pasando problemas, hermano, y gritamos a Dios, Él los va a escuchar, hermano. Él los va a escuchar, Él siempre va a hacer el milagro, porque nosotros necesitamos de Dios. Pero acordémoslo, iglesia, acordémoslo siempre, que a Dios hay que agradecerle, que a Dios hay que enamorarle. Amén. El salmista siempre decía, es mejor un día en su casa y no 1000 fuera de ellos. El salmista adoraba a Dios, él se entregaba, se despojaba a Dios, amado hermano. Y eso es lo más hermoso cuando nosotros venimos y le reconocemos a Dios, gracias Señor por lo que tú has hecho. No porque nosotros seamos inteligentes o porque seamos astutos, es porque la misericordia de Dios anda con nosotros y los alcanza. No es que nosotros seamos muy vivos ni nada de eso, hermano. Nosotros prácticamente no somos nada sin Jesús, pero vemos la mano de Dios siempre obrar en el día a día con nosotros, amado hermano, y Dios
Dios es ese amor que Él tiene con su creación. Sí. Nosotros somos creación de Dios y Él no Bendito quiere Cristo, que nadie aleluya. de la creación se pierda, que nadie se vaya a perder. Él quiere que todos corramos al arrepentimiento, que Amén. todos lleguemos a postrarnos a sus pies, amado Gloria hermano. a Dios. Dios va a seguir siempre mandándolos palabras, Dios va a seguir siempre aconsejándolos a través de la Escritura, amado hermano, que tenemos que darle la honra siempre y la gloria a Él. Amén. No olvidarlos de lo que Dios ha hecho con nuestra vida, amado hermano. No olvidarlos de eso. Donde nosotros andábamos perdidos, amado hermano. Andábamos Así es, amén, en una aleluya. vida que nadie daba nada por nosotros. No sé si usted alguna vez se ha puesto a meditar qué sería de su vida si no hubiera llegado a los caminos Sí, de amén. Cristo. Amén. En los caminos que andábamos, con las mañas que andábamos, con los vicios que teníamos. Sí, ¿Dónde amén. estaríamos, hermano? ¿Dónde estaríamos? Así ¿En es, qué aleluya. lugar estaríamos ahora? ¿Estaríamos mejor o estaríamos peor? Yo medito en eso a veces y le digo al Señor, ¿qué sería de mi vida? Porque andaba una vida perdida, una vida bien errante, que solo me llevaba de derrota en derrota. Yo no miraba, amado Gloria hermano, a Cristo, la luz aleluya. clara hasta que llegué a los caminos del Señor y Dios me restauró. Dios puso su Adoramos mirada a en Jesús. mí y empezó a alumbrarme la luz de Cristo. Y empecé a ver, amado hermano, que hay algo mejor, hay algo diferente. Pero tuve yo que reconocerle a Dios del milagro que Él había hecho en mí, amado. Tuve yo que darle gracias a Dios para poder ver su mano obrar en mi vida. Y yo sigo dándole gracias a Dios, amado, por todo lo que Él me da día a día. Me da una familia, unos hijos maravillosos, una familia sana, amado hermano, y yo le glorifico a Dios por eso. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios en todo tiempo, amado hermano, Gloria a porque yo no tengo con qué pagarle a Dios lo que Él ha hecho en mi vida. Alabado. Yo no tengo nada que ofrecerle Gloria a a Dios. Dios, aleluya. Dios hizo bastantes señales y bastantes prodigios a través de la Biblia, y siempre vemos que cuando Dios hacía un milagro, Él le decía a las personas que le adoraran. Dios siempre, a Él le gusta que nosotros le adoremos, a Él le gusta que nosotros seamos agradecidos, a Él le gusta que nosotros tengamos siempre ese agradecimiento, que vengamos delante de su presencia a dar, amado hermano, esas palabras, ese agradecimiento. Vamos a ver un poquito, amado hermano, vamos a leer un versículo de la Biblia también que es muy, muy hermoso en Marcos, amado hermano, 10, su capítulo 10 y su verso 40 al 52, amado hermano. Vamos a estar leyendo un poquito ahí también. Gloria a Cristo. Te adoramos, Jesús. ¿46? 46. 46. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a leer un poquito aquí también, amada iglesia, donde vemos el ciego, amado, el ciego Bartimeo, que también recibe ese milagro de la vista, dice, amado hermano. Aleluya. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Cristo, Vemos aleluya. también, hermanos, que a Dios hay que hablarle, hermano. A Dios hay que hablarle. Cuando usted tiene necesidad, cuando usted quiere algo de Dios, usted tiene que llamar a Dios. Amén, aleluya. Llamar a Dios y pedirle a Dios lo que usted está necesitando. Amén. Decirle a Dios, porque a Él le gusta que nosotros le digamos: Señor, yo necesito esto, Padre, yo quiero esto. Nosotros tenemos que enamorar a Dios. Este hombre le estaba pidiendo un milagro a Dios. Él quería su milagro y estaba peleando por su milagro. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Alabado Jesús. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Le hace una pregunta a Dios. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos que para Dios, amado hermano, no hay nada imposible.
Este hombre le decían que se callase. Siempre va a haber gente que cuando usted está haciendo las cosas bien, cuando usted está clamando a Dios, le dice: Dios no te escucha. Dios no te escucha. Parece que Dios no los escuchara. Parece que Dios no los está escuchando y los queremos a veces dar por vencida. Pero Dios siempre tiene su oído puesto, ¿no? Y cuando la gente dice eso, Dios no te escucha, cuando más nosotros tenemos que abrir nuestra boca y creer y confiar en Dios, amados hermanos, porque este hombre le decían a él que se callara, que dejara de hacer escándalo, pero él más gritaba. Dice la Biblia que él más gritaba y decía: Jesús, ten misericordia de mí, amado hermano. Y vemos la misericordia de Dios, amado hermano, que obra a favor de nuestra vida, que Él hace grandes cosas, amado hermano. Y dice más adelante, respondiendo Jesús le dijo: si quieres que se haga, y le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Este hombre se fue también salvo, amado hermano, porque tenía esa fe. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es bueno, amado hermano, cuando nosotros lo determinamos a seguir a Dios en este caminar, vemos siempre la mano de Dios obrar a favor de nuestra vida. Pero para todo eso, amado hermano, nosotros tenemos siempre que tener agradecimiento para Dios. A hoy en día, amado hermano, es lo que nos está terminando, es eso, amado hermano, el amor a los demás, el amor, venir a los pies de Jesús y decirle: gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Se los está, amado hermano, terminando ese agradecimiento a nosotros. Se los está acabando, amado hermano. Vemos generaciones que han pasado por falta de venir delante de Dios, amado hermano, a darle la gracia. No porque Dios sea malo, Él siempre ha hablado a tiempo y fuera de tiempo. También vamos a ver unos versículos, amado hermano, en Lucas 17 y su versículo 26, amado hermano. Vamos a ver una generación, amado, que también se le habló, que también se les hablaba de las buenas nuevas, que también se les decía que Cristo iba a venir, que Cristo un día iba a hacer justicia, pero el ser humano no quiere creer, y a veces así está esta generación, una generación que no quiere darle gracias a Dios por lo que Dios hace. No solo cristianos, no solo vemos cristianos mal agradecidos, vemos cristianos que sí agradecen a Dios, vemos otros que somos mal agradecidos, así como personas que nunca se detienen a decirle a Dios gracias, en que sea gracias por ese aire que nos has dado, gracias por este amanecer hermoso que nos diste. Las personas creen que es por su fuerza, que es por lo que ellos tienen terrenalmente, que han alcanzado lo que tienen, pero no es porque nosotros seamos inteligentes, no somos nada sin Cristo, no somos nada. Dice, iglesia, como fue en los días de Noé, dice, así también será en los días del Hijo del Hombre, dice. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta en el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Estas generaciones se les habló, no quisieron darle gracias a Dios. Fueron rebeldes, amado. Estas generaciones no quisieron entender la voz de Dios. Y Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios que le habló a Noé. Es el mismo Dios que lo está hablando a nosotros también. Que tenemos nosotros que arrepentirnos, que tenemos que siempre que venir a darle gracias a Dios. Porque sin Dios usted y yo no somos nada. Amén. Dice más adelante, así más en el día, más el día en que Lot, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, el 28, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día del Hijo del Hombre, semejante cuando del hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. No volvamos atrás, amado hermano. Nosotros estamos ahora en el campo de batalla. Dios los tiene en un lugar diferente, amado hermano. Dios los tiene peleando una batalla. Nosotros no tenemos que retroceder ya, amado hermano. Las cosas que se van a quedar aquí, se van a quedar. Nosotros determinémonos a pelear esta carrera, a pelear nuestra salvación, amado hermano, porque tenemos un enemigo astuto, un enemigo que es bien inteligente, que conoce, amado hermano, sabe las intenciones de nuestro corazón, y Él mina donde más nosotros estamos necesitados. Él viene y pone aquella duda en nuestra mente, y nuestra mente la produce y la convierte, amado hermano. Nosotros tenemos que sacarlos toda duda de nuestra mente, todo pensamiento que llega a nuestra vida, hermano, echarlo fuera y ponerlo siempre en las manos del Señor, porque solo Dios es el que los puede ayudar, solo Cristo los puede librar. Vendrán días difíciles, van a venir días difíciles. La Biblia dice que tenemos que pasar breves tribulaciones, pero pasarán, hermano.
Nosotros tenemos que mantenerlos firmes, no desmayar en este caminar, mantenerlos fiel a Cristo, creer en Jesús, que Él es el Hijo del Hombre, el que va a venir a rescatar su iglesia. Un día Dios va a descender en esa nube de gloria por su iglesia, amado hermano, y nosotros tenemos que estar preparados delante de Dios, listos para viajar con Dios. Si usted y yo no tenemos nuestro boleto listo, lastimosamente podemos quedarnos en esta tierra, amado hermano. Tenemos hoy en día esta salvación, la tenemos cerca. Esta salvación es para todos, amado hermano, el que la quiera atesorar, porque hay que atesorarla. No sabemos cuándo Cristo va a venir. Él nos lo dijo, llego en enero, llego en febrero, no nos dejó fecha, porque nosotros tenemos que estar preparados, amado hermano, porque sea que Cristo venga o que la muerte lo sorprenda, viajemos con Él. Amén. Sea que Cristo venga o que la muerte lo sorprenda, nosotros vayamos para ese trono de gloria. Pero si usted y yo, amado, lo descuidamos, amado hermano, podemos perderla, podemos perder la iglesia. Es una línea bien delgada entre la salvación y el fracaso. Es una línea bien delgada que nosotros caminamos, porque hoy a veces estamos animados en este evangelio, mañana a veces amanecemos desanimados. Por eso es una lucha constante que nosotros tenemos, es algo constante. Nosotros tenemos esa lucha constante. La victoria de hoy ya no los va a alcanzar para mañana. Mañana tenemos que volverlos a renovar, porque Cristo va a mandar una nueva palabra. Él siempre nos va a estar hablando todos los días en la vida. Pero tenemos nosotros que estar, nuestro oído tiene que estar alerta, amado hermano, alerta, porque Él es el único que nos puede ayudar, amado hermano. También vamos a leer el Salmo 103, amado hermano. Bendito sea Jesús, aleluya. Te adoramos, Cristo. Aleluya. Salmo 103. Verso 1. Gloria a Cristo. El salmista, amado hermano, siempre se acordaba y siempre le decía: nosotros tenemos también que decirle esa palabra a nuestra alma, porque nosotros, amado hermano, nosotros somos el motor del alma. Nosotros tenemos que dominar este cuerpo. Si este cuerpo lo domina nosotros, no estuviéramos en este lugar ahora, estaríamos en otro lugar, porque este cuerpo quiere estar en otro lugar, no en la casa de Dios. El salmista decía: bendice alma mía Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno, hermano. Dios tiene tantos beneficios con nosotros. Pero hoy solo queremos el favor de Dios y no queremos pagar el precio. Queremos el milagro de Dios, pero no queremos darle el esfuerzo, no queremos darle las gracias a Dios. Somos malagradecidos a veces, iglesia. Y eso nosotros tenemos que irlo cambiando. Como pueblo del Señor que somos, siempre tiene que haber agradecimiento. Miren, nosotros ahora estamos, ¿por qué usted y yo estamos aquí? Porque estamos agradecidos por Dios. Porque vemos su misericordia. Hoy muchos no amanecieron. Hoy muchos van a ser enterrados, otros van a ser velados. Y usted y yo tenemos el gran privilegio de estar adorando a ese Dios que vive para siempre. Tenemos ese privilegio de estar un día más pidiéndole perdón. Muchos hoy no tuvieron esa oportunidad. Muchos hoy fue su último día, hoy fue su último respiro. Pero usted y yo todavía respiramos, todavía tenemos una esperanza más. Y ese Dios nosotros es el que tenemos de nuestro lado. A ese Dios que todavía sigue extendiendo sus brazos de amor. A ese Dios que todavía sigue dando palabra a la humanidad, porque Él no quiere que su creación se pierda. Tenemos un Dios poderoso, iglesia, un Dios que nunca nos va a dejar solo. Tenemos que confiar plenamente en Jesús. También vamos a leer, hermano, Isaías 53 y su verso 5. Aleluya. Alabado. Gloria a Dios. Te adoramos, Cristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. Isaías 53, verso 5, dice: mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por las llagas de Jesús, por la sangre de Cristo, usted y yo fuimos sanados, fuimos curados. Nosotros tal vez no teníamos lepra, pero teníamos algo peor, hermanos. Traíamos un pecado que no podíamos pagar, una enfermedad que no podía ser tratada.
Solo Cristo pudo venir a este mundo a pagar esa deuda que usted y yo debíamos. Ese castigo Él lo vino a recibir. No escatimó, se despojó de sus vestiduras de rey y vino a buscarlo. Nosotros tenemos que sentirnos agradecidos con Jesús y decirle gracias, Señor, por ese privilegio que tuvimos. Gracias, Señor amado, por tu misericordia, porque tú extendiste tu mano y viniste por nosotros. Hay agradecimiento en cada uno, hermano. Yo sé que nosotros le adoramos a Dios y le agradecemos porque Dios ha sido bueno con cada uno. Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Vemos la mano de Dios todos los días. Los cristianos vemos la mano de Dios obrar todos los días. Todos los días vemos la mano de Dios que obra a favor de nuestra vida. Todos los días sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que no nos va a fallar, que no nos va a dejar. En el momento difícil, amado hermano, sabemos a quién recurrir. Nosotros tenemos un abogado que no los cobra, amado hermano. Solo tenemos que darle gracias, darle la honra solo a Él. Y Él pelea por nosotros. Él pelea, Él no nos va a cobrar nada. Nosotros vamos a ir siempre con nuestra cartera llena, amado hermano. Aquí nadie nos va a quitar nada. A Dios, Dios a la fuerza no nos quita nada, amado hermano. Todo lo que hacemos nosotros en la iglesia lo hacemos porque nos nace del alma, nos nace del corazón. No porque Cristo nos esté a nosotros pidiendo algo, amado hermano. Solo quiere que usted y yo le adoremos. Es lo único que Él pide, que seamos agradecidos, que siempre nos postremos a sus pies y le pidamos misericordia. Porque nosotros somos necesitados, amado hermano. Necesitamos la misericordia siempre de Dios. Él sí va a seguir siendo Dios siempre. Si en que usted y yo no le adoremos, Él va a seguir siendo Dios. Pero nosotros, amado hermano, sí necesitamos de Él. También vamos a leer, amado hermano, Juan 5. Vamos a ver otro milagro, amado hermano, que Dios hizo. Dios hizo tantos milagros que dejó escritos en su Biblia para que nosotros pudiéramos siempre ver esos ejemplos. Alabado, Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. 5 verso 1, capítulo 5 verso 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Gloria a Cristo. Vemos, amado hermano, que Dios hacía grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios. Un Dios sanador, un Dios que todo lo puede, nada. Mire, este hombre tenía 38 años. ¿Quién podía decir que se podía levantar de ese lecho donde él estaba? Amén. Pero Dios es un Dios sanador, un Dios que para Él no hay nada imposible. Levantó a este hombre de esa condición donde estaba. No necesitó llevarlo a meter al estanque, porque Él era el ángel que descendía. Él tiene, amado hermano, la potestad de ir a vivir en el cielo y en la tierra y bajo la tierra. A Él se le dio toda potestad, amado hermano. Tenemos un Dios que Él es completo. No necesita nada, no necesita pedirle favores a nadie. Un Dios que es completo. Si Él dice, así será. Amén. Así será como Jesús dice, como Dios dice, así Gloria va a a ser Cristo, siempre, alabamos hermano, Jesús. porque tenemos un Dios que es completo. A Él se le ha dado toda potestad. Toda potestad, mi hermano. Tenemos Alabado un Dios que es eficiente en lo que hace, mi hermano. Solo necesitamos, iglesia, humillarnos siempre ante Dios, pedirle siempre a Dios que nos ayude, pedirle siempre a Dios su misericordia, que su luz siempre nos alumbre, y estar nosotros dispuestos a darle las gracias siempre a Dios. Que no se les olvide, iglesia, que nosotros necesitamos darle gracias a Dios por lo que Él hace. No debemos nosotros de olvidarlo
de lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Mucha gente hoy en día se está olvidando porque tiene riquezas, porque tiene muchas cosas, pero nosotros no debemos hacer eso. Tenemos que estar siempre dándole gracias a Dios, porque lo que usted tenga o logre tener en esta tierra, en este mundo, es porque Dios así lo ha permitido, no porque seamos muy habilidosos o tengamos mucha mente buena para los negocios, no porque Dios así lo ha permitido, mi hermano, y nosotros tenemos que vivir y darle gracias a Dios como Él los tiene, con lo que Él los da. Tenemos que ser felices con lo que Dios nos ha dado y darle gracias siempre, en todo tiempo, no descuidarlo, porque hoy hay una generación que ya no quiere darle gracias a Dios. Los jóvenes de hoy en día, hermano, ya no quieren glorificar a Dios. Se han olvidado de que Dios es el que les da vida, es el que Dios es el que los ha creado. Se olvidaron de Dios. Pero viene, amado hermano, un castigo grande para todo aquel, amado hermano, que se le olvide que Dios es el grande, que Dios es el poderoso. Y hay que darle gracias a Dios. Viene ese castigo, amado hermano, y lo hemos visto a través de la Escritura, que para todas esas generaciones que le dieron la espalda un día a Dios, que les fue hablado este evangelio, que se les fue pregonada esta palabra y no quisieron atenderla, hermano. Dios los destruyó. Dios es un Dios de amor, pero también, hermano, los va también a azotar cuando debemos de ser azotados. También es un Dios que pide cuentas y le vamos a tener que dar cuentas. Todas estas generaciones no pasaron desde advertidas, se les advirtió, se les dio la voz de alerta, se les dio la voz de advertencia. Noé predicó un buen tiempo, hermano, esta palabra. Se les dio la voz de advertencia y no la quisieron atender, fueron destruidos. Vino el diluvio y los destruyó. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot. La gente estaba hoy, mire lo que estaban haciendo, similar lo que está pasando hoy en esta tierra, hermano. Así pasa la gente ahora, haciendo negocios, vendiendo, comprando. No tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo para acordarse de Dios. Ya no le da gracias a Dios porque no tiene tiempo. El tiempo, hermano, el enemigo es bien astuto, los está robando el tiempo de Dios. El enemigo es bien astuto, pone aquella necesidad en nuestra vida, porque él sabe que necesitamos a veces dinero, nos pone esas cantidades para probarlo, y nosotros salimos a veces del evangelio por ir en busca del dinero, por ir en busca de otras cosas. Pero tenemos nosotros que tener sabiduría y pedirle a Dios que nos ayude y que abra puertas, que no nos quiten el tiempo de Dios, que nos permitan agradecerle a Dios, porque el estar en este lugar, el congregarnos, amado hermano, nosotros no es fácil. Imagínense que los congregamos varios días en la iglesia, no es fácil. Nosotros pudiéramos haber estado hoy haciendo otras cosas, pero no es fácil darle este tiempo a Dios. Pero nosotros, como somos de los agradecidos, somos de ese grupo, hermano, los que vienen y reconocen que sin Dios no podemos. Nosotros venimos, lo acercamos a este lugar a darle gracias a Dios. Y Dios mira nuestro esfuerzo y Él los va a reconocer y los va a recompensar nuestro esfuerzo. Cuando usted y yo estemos necesitados y estemos en la necesidad y le pidamos a Dios, su oído va a escuchar y Dios nos va a proveer, hermano. Dios nos va a proveer, pero tenemos que confiar en Dios, hermano. Tenemos que creer en el Todopoderoso, hermano. Hoy en día eso se está perdiendo, iglesia, se está perdiendo mucho. Y tenemos nosotros que avivar esa llama, estar siempre echándole leña al fuego, estar siempre activando nuestra fe, llenándolos cada día a través de la Escritura, leyendo, aprendiendo qué Dios tiene para nosotros, porque todo aquí estamos, hermano, todo está aquí en la iglesia, aquí en la Biblia, todo está aquí. Ya nosotros no tenemos que estar viendo otras cosas más que la Biblia. Todo está aquí escrito. Ya sabemos que dice Dios que, me imagines hoy los científicos quieren vender terrenos ahí en la luna. Ya sabemos, aquí la Biblia dice que te remontares en las nubes y allá te derribaré. Nosotros eso ya lo sabemos, que va a haber gente que siempre va a andar buscando lo que no tiene que buscar. De todo a través de la Escritura Dios los ha dejado un libro, hermano, solo que tenemos nosotros que pedirle a Él sabiduría para comprenderlo. Y cuando ellos empezamos a comprender la Escritura, se los empiezan a abrir nuestros ojos espirituales y empezamos a entender. Pero tenemos nosotros que pedirle a Dios discernimiento y sabiduría del cielo, sabiduría espiritual para poder comprender los propósitos de Dios en nuestra vida. Dios tiene grandes propósitos con nosotros, grandes propósitos. Usted y yo no fuimos creados para andar ahí rebotando en el mundo, para andar desperdiciando nuestra vida. Dios tiene grandes propósitos para usted y para conmigo. Él tiene grandes propósitos, hermano. Hay muchas cosas en el camino del Señor que nosotros podemos aprovecharlas, porque los beneficios de Dios son buenos. Él nunca nos va a dar algo que a nosotros los dañe, nunca nos va a poner algo que usted y yo no podamos resolver su problema. Tiene que decirle a Dios, porque Él es un Dios de respeto. Él es respetuoso, Él no puede hacer nada si usted no quiere. Así que cualquier cosa que nosotros tengamos, iglesia, cualquier problema, cualquier duda que nosotros tengamos, tenemos que arrodillarlos y buscar a Dios
de rodillas lo encontraremos. Cuando usted y yo nos arrodillamos y le pedimos a Dios, Dios nos va a dar una respuesta. Dios nos va a dar la Amén, mejor así es. respuesta que usted y yo podemos estar esperando. Amén. Nosotros nos podemos equivocar a veces en darle un consejo, pero Dios le va a dar su mejor respuesta porque Sí, Él amén, sabe aleluya. lo que usted necesita. Iglesia, le voy a pedir que nos pongamos de pie.